todas las empresas que venden vacunas, y en esto incluyo hasta la vacuna rusa, exigen un acuerdo de confidencialidad de cada país. Bajo esos acuerdos, el país se compromete a no revelar la información de los convenios, contratos, cantidades ni condiciones de las vacunas que se están negociando, y en el que los colombianos tenemos que entender, y las diferentes instancias del país, públicas y privadas, tienen que entender que esta es una situación de una gran sensibilidad y que amenaza la seguridad de la salud pública y la propia seguridad del país. Nosotros estamos en emergencia sanitaria de una situación en la que tomamos el riesgo de dejar al país sin vacunas, y por esa razón estos dos artículos de la ley 1712-2014 nos dan la cobertura, de manera que nosotros, como funcionarios públicos y entidades públicas, no estamos cometiendo ningún acto ilegal, sino al contrario, estamos protegiendo al país, y esa entendemos que es totalmente nuestra responsabilidad para proteger a los colombianos. La mermelada del gobierno Duque con recursos del COVID. Este es un informe de Pares del día 26 de enero del año 2021. Mientras en Colombia superamos los más de 50.000 muertos a raíz del COVID, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres se convierte en la auténtica caja negra del manejo de los recursos de la pandemia. De acuerdo con una investigación de nuestro equipo de la Fundación Paz y Reconciliación, se hicieron graves hallazgos. En primer lugar, se identificó que el Gobierno Nacional habría diseñado un mecanismo para evadir los mecanismos de contratación pública y la ley de transparencia. Esto se dio desde mayo del 2020, cuando por medio de un acuerdo de entendimiento entre el Ministerio de Salud, que trasladó las funciones de contratación a esta unidad, se firmó una cláusula de confidencialidad en la que se prohíbe dar información pública de estos contratos y de los procesos contractuales a terceros. Cabe resaltar que esa contratación está asociada al tema de los ventiladores, de los insumos biomédicos, así como los medicamentos que se han ido distribuyendo a nivel nacional. Sobre esta información, al día de hoy no existe ningún tipo de referencia, ni documentos, ni investigaciones sobre las cuales haya algún tipo de transparencia. Este mecanismo también habría estado asociado a otros factores sumamente graves. En segunda instancia, se identificó que la unidad se estaría convirtiendo en una entidad supremamente poderosa, toda vez que no solamente contrataba los asuntos relacionados con el tema de salud, sino también la asistencia alimentaria, sobre las cuales Pares el año pasado hizo una advertencia en más de 313 contratos respecto a kits alimenticios que tendrían presuntos sobrecostos, y que la W también increpó al director de esta unidad, señalando que no tenía ningún tipo de explicación o prueba para determinar este sobrecosto. Pero esto no es todo. Ahora la unidad es la que está encargada del tema de la contratación de la vacuna, sobre la cual no tenemos ni fecha ni cronograma. En ese sentido, un tercer hallazgo está asociado a que esta superentidad se ha convertido también en algo muy atractivo, como un fortín político. Un fortín que tendría serios indicios de participación de miembros de partidos como el Centro Democrático, de sectores afines a Miguel Uribe Turbay o Peñalosa, según denuncias hechas por Camilo Enciso y la Veeduría, que en este momento hace la revisión de los recursos respecto al tema de la pandemia. Pero Pares hizo una investigación un poco más allá, y en un cuarto indicio encontró que, si bien no existen los contratos, es más de 1.2 billones de pesos que se estarían repartiendo dentro de esta entidad. Luego de una larga investigación que realizó la Fundación Paz y Reconciliación, hoy les damos a conocer a todos ustedes unos resultados muy delicados del manejo de los recursos públicos que ha hecho el gobierno de Iván Duque frente a la pandemia. Esta es la historia. Cuando comenzó la pandemia, se decretó un estado de emergencia. Entonces, el gobierno nacional creó dos fondos, el famoso FOMI y ahora el que está en medio del escándalo, que es esa famosa subcuenta. El primero, bajo el Ministerio de Hacienda, y la subcuenta bajo la Unidad de Riesgos y Desastres. Eso es una duplicidad de funciones, si se mira cada fondo. Dos, luego lo que nosotros nos encontramos es que mediante decreto y luego mediante un acuerdo, el Ministerio de Salud hace un acuerdo
con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Un acuerdo que en su cláusula, como ustedes lo están viendo acá, dice que hay un acuerdo de confidencialidad. Es decir, que los ciudadanos no podemos conocer lo que se contrate, la forma como se contrate, con los recursos o de la unidad, o de la subcuenta, o del fondo. Es decir, hay un problema muy delicado de transparencia. Ese acuerdo está firmado, como ustedes lo ven, en mayo de 2020. O sea, no es que ahorita nos están diciendo que hay un acuerdo de confidencialidad, que las vacunas, que no sé qué, que no se puede decir. Eso no fue diciembre. O sea, desde hace casi un año, el gobierno, mediante acuerdos, decretos, en el marco del estado de emergencia, está ocultando información. 3. Nos dimos cuenta que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo es un antro de corrupción. Y yo espero que el director me demande por injuria y calumnia para poder llevar todas las pruebas ante la justicia, a ver si usted paga cárcel. Por ejemplo, la W Radio encontró sobrecostos en los kits de mercados. ¿Se acuerdan esas latas de atún a 20.000 pesos, etcétera? Ok, encontraron sobrecostos. Y la Fundación Paz y Reconciliación encontró una serie de contratos con privados, con contratistas, envueltos en escándalos de corrupción, como los PAE, los planes de alimentación escolar. De hecho, hay un contratista de esos que metía celulares de forma ilegal a las cárceles para los presos, y aún así se firmaron esos contratos por órdenes de proveeduría por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Y lo cuarto que detecta la investigación es que mucha de la plata, de más de 1.2 billones de pesos, no se encuentra información. No sabemos si hubo sobrecostos, no sabemos nada con quién se contrató, porque todo supuestamente es un acuerdo de confidencialidad. Entonces, esa hipertrofia, esa cantidad de decretos que sacó el gobierno nacional en el marco de la pandemia, que no tenían nada que ver con la pandemia, como su famosa hipoteca inversa y lo demás, y ahora para el tema de ocultar información. Yo le pregunto al presidente Iván Duque, por favor responda, al ministro de Salud, de quien yo tenía en el pasado, una imagen más o menos positiva. ¿Por qué ocultan información? ¿Qué están ocultando? ¿Por qué no nos entregan la información a los ciudadanos?